Hola, bienvenidos a Yo Sin Ciclos. Bueno, casi mejor así. Buenos días, bienvenidos a Yo Sin Ciclos. Hace mucho tiempo que no hago un vídeo. Creo que es buen momento para empezar desde cero. Había pensado en hacer una guía que, independientemente del nivel que tengamos cada uno, pues vayamos cogiendo trozos de esta guía y lo podamos utilizar para ir construyendo una tabla de manera que la podamos diseñar para que funcione durante un año. Normalmente la gente no se lo plantea a largo plazo, lo que son las tablas de entrenamiento, pero en realidad lo tenemos que plantear como algo así. Si queremos que sea productiva, no podemos separar las semanas como fases de entrenamiento. Eso es un error. El primer error, por ejemplo, que se comete en separar las fases de entrenamiento es que si tú, por ejemplo, diseñas una tabla de 5 días, que es la más típica, y 2 días de descanso, estamos hablando que si tú, por ejemplo, haces 2 músculos a la semana y repites un músculo, que la mayoría de la gente repite el pecho, cosa que desconozco porque es un músculo intermedio y necesita mucho más descanso del habitual, pues el problema que se produce es que piensan en la semana de lunes a viernes, luego el descanso y luego parten otra vez a hacer otra vez la misma tabla. Y eso es un error, porque si tú terminas la tabla, por ejemplo, exagerando, tú empiezas la tabla con el pecho y la terminas el viernes con el pecho, tú el lunes vas a empezar con el pecho. Y si hicieses la tabla desde el jueves hasta el jueves, te darías cuenta de que estás haciendo 3 veces en una semana el pecho. Entonces, tú lo interpretas como si fuese una semana, pero el cuerpo no tiene ni idea de lo que son las semanas ni los meses. Los días sí, por el proceso del sueño, pero lo demás no. Por lo tanto, hoy me voy a basar el vídeo en hacer este tipo de explicaciones, cuáles son las maneras más efectivas de diseñar los días que tenemos en el entrenamiento. En esta misma fase voy a diseñar cuántas horas vamos a entrenar, cuánto tiempo vamos a descansar y demás. Pero bueno, el objetivo de este vídeo sería ese, sería ver los días que tenemos que entrenar. Ese sería el objetivo para explicar este día. Bueno, la fórmula que tenemos sería una fórmula que es exponencial. Tendríamos el número de días de entrenamiento multiplicado por el número de grupos musculares dividido entre días de descanso al cuadrado. Porque los días de descanso se multiplican, porque no es lo mismo descansar un día que 5 días. No multiplicarías por 5 los 5 días, no. O sea, de hecho, a las 2 o las 3 semanas ya empezarías a perder capas musculares del cuerpo, que bueno, eso ya lo explicaré en otro vídeo. Es decir, el descanso es exponencial y el grupo de grupos musculares también se estresa más si trabajas más de uno a la vez. Es decir, si tú estás trabajando, por ejemplo, el pecho, cuando a ti te toca hacer el dorsal, si tú estás haciendo pecho-bíceps, cuando tú estás haciendo el dorsal también vas a trabajar bíceps. Por lo tanto, el músculo, si tú metes 2 músculos o 3 o más al día, estás estresando más el músculo, por lo tanto necesitaría más descanso. ¿Esto es algo malo? No, simplemente hay que diseñar la tabla de una manera o de la otra. Yo voy a poner muchos ejemplos, para mí los más típicos, pero hay muchos ejemplos. Por ejemplo, no se llevan mucho, pero una tabla que a mí me gusta mucho es casi practicar todos los grupos musculares, yendo muchos días al gimnasio, pero no estresándolo tanto. Pero eso ya requeriría unos conocimientos muy elevados, porque estamos hablando de también contraponerlo con el tiempo de entrenamiento, el tiempo de descanso, la frecuencia, en fin, es algo complicado y tedioso de explicar. Yo voy a explicar las maneras básicas. Si cogemos un parámetro básico que tenemos en el sistema decimal, del 1 al 10, digamos, los efectos que produce el entrenamiento en nuestro cuerpo. Si nosotros llegamos a cualquiera de estas fases, pues se produce un proceso. Lo voy a poner aquí para que lo leáis, para que no sea tan aburrido que lo tenga que explicar yo. Lo único, voy a explicar los pasos más importantes para que quede un poco claro, que son, a partir del número 6 es cuando empezamos a trabajar el músculo. ¿Esto qué quiere decir? Que si no llegamos al número 6, nuestro ejercicio no está sirviendo para nada. Está sirviendo de manera metabólica y de manera saludable, es decir, siempre es bueno hacer ejercicio, aunque sea ejercicio anaeróbico. No sé por qué la gente dice que no es saludable hacer ejercicio anaeróbico. Lo que no es saludable es hacer ni burradas, ni disparates, ni cosas que estén mal hechas, pero el ejercicio anaeróbico
es un ejercicio igualmente válido que ir a correr por la calle. Es decir, es exactamente igual de saludable. Lo que pasa es que tiene unos beneficios diferentes al que es al aeróbico. Es decir, no tiene mejoras cardiovasculares, pero sí a lo mejor tiene efecto en los triglicéridos o en la pérdida de grasa, en la pérdida de colesterol, etcétera. Por lo tanto, no tenemos que despreciar este tipo de ejercicios. El objetivo que tenemos, como he dicho, sería el número 6. El 6 es cuando empezamos a trabajar. Todo lo que esté por debajo del 6 no nos sirve ni estéticamente ni saludablemente, digamos, de una manera que lo vayamos a notar en el día a día. Nos puede servir a largo plazo, por ejemplo, en los procesos de dilatación muscular. Cuando nosotros tengamos 80 años, si solo llegamos a la frecuencia 3, cuando tengamos mucha edad, pues no vamos a tener problemas, por ejemplo, de lumbar. Y dices, me está sirviendo a largo plazo, pero no me va a servir ni estéticamente, ni físicamente, ni para recuperar ninguna de las dolencias que podamos tener. El número 9 también es un punto muy importante porque explica la capacidad máxima que va a adquirir el cuerpo. Es decir, a partir del número 9, el cuerpo, de manera natural, no va a poder sobrepasar ese margen. Es decir, tú sí vas a poder pasar de ese margen a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, a lo largo de muchos entrenamientos, meses, una frecuencia que se desconoce, porque hay que hacer todos los puntos muy bien, hay que tener muy en cuenta todo, las veces que nos saltamos la dieta, cómo nos saltamos la dieta. Es decir, no es lo mismo una persona que se salte la dieta, por ejemplo, comiéndose 5 filetes, a una persona que esté todo el fin de semana de fiesta. No afecta igual al cuerpo, no quiere decir que una manera sea mejor que otra, quiere decir que afectaría de una manera diferente. Por lo tanto, llegar a esa frecuencia sería el objetivo, pero también es muy complicado. Y a partir del número 9, ahí es cuando entramos, y ese es un problema para la mayoría de la gente que realmente son deportistas, porque pasamos al sobreentrenamiento. Ese es un problema bastante grande, porque yo creo que todas las personas que hemos llegado a este nivel nos hemos sobreentrenado, porque tú una vez que consigues cierta agilidad, cierta salud y cierta frecuencia de entrenamiento, a ti no te cuesta mucho entrenar, te quita tiempo, pero no es un esfuerzo ni... Bueno, siempre se requiere un esfuerzo, pero digamos que ya lo tienes asumido y a ti no te importa, tú vas alargando y el cuerpo lo resiste. Bueno, mejor dicho, lo resistes tú resistes ese entrenamiento, pero el cuerpo no lo está resistiendo. Por lo tanto, este es un problema también bastante grande cuando nos pasamos. He puesto un ejemplo, ahora lo explico bien. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, a mí me pasó porque yo hacía 5 veces a la semana pierna. Entonces sí que me pasó que sobreentrené las piernas, aunque las piernas tienen una resistencia muy grande, pero las sobreentrené y se me quedó la pierna un poco fina. Eso no quiere decir que no esté musculada, que no esté dura, que esté muy bien compactada, pero no va a surgir el efecto nunca que tiene que surgir, porque realmente es como si estuvieses aplastando una fruta. No se va a ver turgente, no se va a ver bien, de hecho se va a ver apagado, y sí que es verdad que a lo mejor lo que sí consigues, se hace mucho los ejercicios de fuerza, pero no es lo que buscamos en este canal. En este canal buscamos un poco que sea saludable, que sea estéticamente bonito. Entonces llegar al número 10 también sería un error, más o en menor medida. Bueno, como he dicho, la tabla que he dicho antes, la ecuación en la que nos vamos a basar sería días de entrenamiento multiplicado por grupos musculares dividido entre días de descanso al cuadrado. Entonces, los siguientes ejemplos. El primer ejemplo de todos es el que todos conocemos, es decir, 5 días de entrenamiento por 2 grupos musculares y 2 días de descanso. Si tú resuelves la tabla, es muy fácil de resolver las incógnitas, te da 2,5. 2,5 estaríamos hablando entre 2 y el 3, estaríamos hablando entre el despertar del músculo y la dilatación. Es decir, estamos haciendo un trabajo que, por ejemplo, este tipo de frecuencia se lo pongo yo a los clientes míos que tienen entre 75 y 85 años. Entonces, pues es más que normal que la gran mayoría de la gente con estas frecuencias básicas y generales, pues no note ningún cambio en su cuerpo. Y habrá muchos que digáis, oye, pues yo hago esto y a mí me afecta. Claro, pero es que intervienen otros factores. Yo estoy hablando de un factor general de días. A lo mejor si tú haces estos días y entrenas 4 horas, sí que te hace efecto. O a lo mejor, si tú, por ejemplo, tu RM está en 80 kilos y tú entrenas con 75 kilos, pues también te afecta. Pero en términos generales, si hicieses lo mismo con otra frecuencia, te afectaría mucho más. Es decir, sería mucho más productivo. Una de las tablas que a mí más me gusta, que yo la he llevado durante muchos años, es muy cómoda de llevar, porque también, como sabéis, a mí me gusta que los tiempos de entrenamiento sean los más cortos posibles, sobre todo en verano.
Además, son muy motivacionales porque a ti te ayuda a subir la frecuencia de entrenamiento, pero no te ocupa mucho tiempo y no te condiciona durante mucho tiempo, porque son entrenamientos a lo mejor de 45 minutos. Sería 6 días de entrenamiento por un grupo muscular con un día de descanso. Serían los 7 días de la semana, obviamente, y sería una frecuencia de 6. Estamos hablando que con mucho menos esfuerzo llegaríamos a una frecuencia muy elevada, como podéis ver aquí. Luego, otro error, por ejemplo, que este también lo cometí yo hace muchos años, pues fue el de entrenar 6 días a la semana con 2 grupos musculares. No parece un gran error, pero ahí ya la tabla, si la despejas, llegaría al 12, llegaría al sobreentrenamiento. Al grupo muscular no le da tiempo a descansar. Y diréis, ¿pero por qué? Porque tú vas a tener que repetir músculos, porque músculos tenemos el pecho, el dorsal, el hombro, el bíceps, el tríceps, el cuádriceps, el femoral, si los quieres separar, yo los separo, y el gemelo, y el antebrazo el que lo haga, que no conozco a nadie que lo haga, a no ser que sea culturista profesional. Aún así, para estas tablas también intervenimos en los músculos que trabajamos de manera pasiva y de manera secundaria. Si nosotros estamos haciendo pecho, pues también estamos haciendo bíceps, estamos haciendo tríceps, estamos haciendo dorsal y el músculo también sufre. Por lo tanto, el problema está en que tú sí lo aguantas, pero el cuerpo no lo aguanta, entonces no crece, necesita más descanso. Este sería el tercer error. El cuarto error es no es un error, perdón, el cuarto ejemplo es un ejemplo bastante básico que ya estaríamos hablando en lo que estaba explicando antes. Las semanas nosotros las dividimos por 7, pero ya expliqué en otro vídeo que el cuerpo no está adaptado a las semanas. Las semanas nosotros las tenemos así porque todo el mundo trabaja de lunes a viernes o tiene la frecuencia de la semana, pero el cuerpo no tiene nada que ver. Por eso siempre os he aconsejado meteros en un gimnasio 24 horas, que abran los 7 días a la semana, o bien tener un gimnasio en casa como yo, el que pueda, claro, y sería mucho mejor. Que esto, bueno, si alguno me preguntáis o algo así, ¿qué sería lo más básico que tengo pensado por hacer para tener en casa? Que es mucho más sencillo, sobre todo ahora. Y me daréis la razón porque no podéis depender de un gimnasio porque siempre hay cosas que nos están molestando en los gimnasios. Por ejemplo, el problema que obviamente ni lo voy a mencionar porque es completamente absurdo, todo el mundo sabemos lo que está pasando ahora mismo y nadie puede entrenar. Teniendo 4 o 5 elementos en casa podríamos hacerlo, pero no es el único problema. Cuando esto pase, porque pasará obviamente, la humanidad no va a acabar por esto, pues llega una fiesta, llega Semana Santa, llega las vacaciones, llega que el gimnasio te cierra a las 10 de la noche porque les da la gana y tú quieres entrenar a las 12 de la noche. No, bueno, se puede hacer, pero no se puede hacer, es complicado y dependiendo de dónde estemos, pues no podemos tener, yo por ejemplo cerca, yo no tengo ningún gimnasio 24/7, entonces pues yo preferiría hacerme el gimnasio en casa, pero bueno, eso también es otro vídeo. A lo que explicaba era el método 4, serían 7 días de entrenamiento por un grupo muscular, dividido entre un día, que sería el día de descanso, serían semanas de 8 días, tendríamos una frecuencia de 7. Este está bastante bien, me parece bastante bueno. Se podrían repetir músculos, ya hablaremos también de esto, de la repetición de músculos y demás, pero esta sería una buena frecuencia. Esta, la número 5, para mí es la más cómoda, es la que utilizo yo. Es para personas con poca ambición, por eso veréis que yo nunca pues estoy súper musculado, ni súper definido, ni súper... Porque yo hago muchas cosas y no me apetece estar tan pendiente del gimnasio. Yo muchas veces lo he dicho, entreno de 3 a 5 días, 45 minutos al día y lo divido entre aeróbico y pesas. Y para mí me vale. Obviamente la efectividad yo sé la que me está haciendo, que es básicamente la de mantenimiento y la de ir mejorando poco a poco. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú te tiras años con una frecuencia de 6, pues notas una mejora, pero te harían falta muchos años. Es verdad que este tipo de mejoras son muy acuciadas en las personas, es decir, no es lo mismo coger masa muscular en un año que cogerlo en 10. La masa muscular que yo tengo es bastante real. Por ejemplo, yo ahora mismo llevo bastante sin entrenar y tengo una masa muscular bastante decente. ¿Por qué? Porque mi masa, bueno, esto también lo explicaré en otro vídeo, el cuerpo se divide en 3 tipos de masas musculares y la mía digamos que es la real. La frecuencia sería 3 días de entrenamiento por un grupo muscular y descanso un día y luego entreno 2 días por un grupo muscular y descanso un día.
Y para los más espabilados, yo sé que aquí estáis pensando que faltan grupos musculares porque entreno 5 músculos a la semana y hay más. Pero es que yo no hago ni bíceps ni tríceps. Yo tengo el brazo muy, muy grande, que algunos diréis, pues yo lo quiero el doble de grande, y lo entiendo. Pero a mí no me gusta que se me note el entrenamiento, me gusta ponerme una camiseta y que nadie me pregunte por el gimnasio porque por temas sociales siempre se monopoliza el tema y a mí no me gusta llamar la atención en este sentido. Entonces, yo no hago brazo, me gusta tener un brazo bastante normalito, entonces yo nunca hago brazo, lo trabajo de manera secundaria, que era lo que explicaba antes, porque, claro, no tengo un brazo muy grande, pero tampoco tengo un brazo pequeño, efectivamente, porque lo trabajo de manera secundaria. Lo que pasa es que nunca, con este método, llegaré a tener un brazo pues, con la pompa que todos conocemos, que tenía Schwarzenegger. Bueno, eso ya es otro tema, porque también la consigo por otra manera, pero para que nos entendamos, ¿no? Bueno, los siguientes métodos, simplemente he puesto 2 para que veáis que es lo mismo. Con esto ya voy a terminar el vídeo. Y para que veáis que se puede llegar a la frecuencia de 9. Obviamente, para llegar a la frecuencia de 9, partiéndolo, insisto, en 7 días, partiendo un entrenamiento, tu entrenamiento en semanas, yo todavía no he encontrado con el método. Tampoco me he puesto a investigar mucho porque nunca me ha gustado eso. Yo no me voy a adaptar a un sistema que no tiene ninguna base científica para adaptarlo cuando lo puedo hacer de otra manera, como es la siguiente: entrenar 9 días por un grupo muscular y descansar un día. Tendría una frecuencia de 9. Y algunos diréis, pues es parecida a otras. Claro, pues lo que pasa es que, claro, tú entrenarías 9 días, luego descansarías un jueves, por ejemplo, si hubieses entrenado el lunes, descansarías el jueves, entrenarías otros 9 días, descansarías a lo mejor un martes y así. Entonces tú dirías, joder, serían muchos días de entrenamiento, un poco de descanso, pero el que se la pueda diseñar así y le guste diseñársela así, porque eso es otro de los temas que también me gustaría introducir. Me gustaría introducir un poco cómo funciona la motivación del gimnasio, cómo funcionan la fase del entrenamiento, cómo nos podemos motivar para tener más ganas y demás. Y bueno, para mí es un buen método de motivación, porque tú irías, no sabes muy bien lo que te toca, haces entrenos muy cortos, es una frecuencia, me parece que es algo muy saludable, pero también estamos hablando que no desconectas nunca, aunque depende de la persona, hay gente que sí que le gustaría desconectar y hay personas que no, entonces cada uno lo tiene que elegir más o menos de la manera que quiera. La última sería con 2 grupos musculares, porque es verdad que hay mucha gente que no puede entrenar un grupo muscular. Hay gente que si va al gimnasio, yo he tenido alumnos que van a entrenar al gimnasio y si ellos entrenan 40 minutos, 45 minutos, no arrancan a sudar, por el tipo de alimentación también, depende de muchas cosas, y ellos no se sienten bien con este tipo de entrenamiento, necesitan un entrenamiento más largo, que es completamente legítimo, no tiene nada negativo. Lo que pasa es que lo tienes que diseñar de una manera para que a ti te haga efecto. Bueno, como os habréis dado cuenta, he tenido que cambiar el número, no me he dado cuenta, estaba pensando en el resultado y no estaba pensando en la ecuación cuando lo he apuntado. Bueno, para terminar ya sería la última manera de hacer el deporte, serían 4 días y medio, ahora lo explico, por 2 grupos musculares con un día de descanso nada más, olvidándonos de la semana y demás, nos daría una frecuencia de 9. ¿Esto cómo lo podríamos hacer? Bueno, todas las tablas requieren de una parte aeróbica y otra parte anaeróbica, independientemente del nivel que tengamos. Pues ese medio día de entrenamiento sería elegir una de las dos, dependiendo del alumno, de si el alumno quisiese coger masa muscular o quisiese coger más definición, elegiríamos una y la otra. Sería simplemente otro método que me he inventado yo para que nos diese la frecuencia de 9. Y a partir de ahí, con esta tabla, podríamos diseñar perfectamente nuestros días de entrenamiento. Ya iré metiendo más adelante el tiempo de entrenamiento y ya veré cómo lo hago para ir poniendo escalones para que os podáis diseñar vuestra tabla día a día. Y nada, este era el vídeo sobre el que os quería hablar hoy. Y nada, si os ha gustado el vídeo, me gustaría que le dieseis a like y a compartir, porque la frecuencia de YouTube ahora ha cambiado y para que me vean es un poco más complicado y me ayudáis bastante si os suscribís y le dais like y lo compartís ya al que le haya gustado el vídeo, y si no, pues nada, gracias por ver el vídeo. Un saludo y hasta luego.